Esta es una historia diseñada para reflexionar sobre el significado de entristecer al Espíritu Santo. La voz en el viento. Había una vez un alfarero experto que creó un vaso de barro precioso. No era un vaso cualquiera. El alfarero lo había hecho con el propósito de llevar luz y perfume, y puso dentro de él una pequeña llama eterna, un regalo de su propio espíritu para guiar al vaso. El alfarero le dijo al vaso: camina por el sendero iluminado, y mi llama te mantendrá fuerte y brillante. Durante un tiempo, el vaso caminaba feliz, sintiendo el calor interior que lo llenaba de paz y propósito. Pero pronto el camino se dividió. Había un sendero oscuro lleno de lodo y otro brillante. El vaso comenzó a sentir curiosidad por la oscuridad. Al dar el primer paso hacia el barro, sintió un leve temblor en su interior. La llama interna no lo obligó a detenerse, pero el vaso sintió una profunda tristeza, una especie de gemido suave dentro de su estructura de barro. Era el espíritu del alfarero, entristecido porque el vaso se alejaba de la protección y se dirigía hacia lo que lo corrompería. El vaso ignoró la sensación y se llenó de lodo. La llama se hizo pequeña, no porque se fuera, sino porque el lodo la sofocaba. El vaso, antes brillante, ahora estaba opaco y pesado. La tristeza interna se volvió una frialdad incómoda. Cuando el vaso se dio cuenta de su fragilidad y de que el lodo le impidía cumplir su función, recordó el calor del alfarero. Entendió que la tristeza no venía de un Dios enojado buscando castigo, sino de un consolador amándolo profundamente y sufriendo al verlo elegir la destrucción. El vaso regresó al sendero correcto y pidió ser limpiado. El alfarero, con inmensa ternura, quitó el lodo y la llama volvió a brillar, recordándole al vaso: no me entristezcas más, mi amor te mantiene a salvo. Bienvenidos a la Palabra de Dios cada mañana, un espacio donde nos conectamos con la sabiduría divina y comenzamos el día bajo la luz y la paz de nuestro Señor. Iniciamos. Hola mis queridos hermanos, muy buenos días, bendecido jueves. Ya estamos cerca a finalizar esta semana, pero dándole gracias a Dios, un nuevo día más de vida, dándole gracias a Dios de que esas malas cosas, malas noticias que se están escuchando no nos tocan, porque los que le creemos a Él mantendrá su mano protegiéndonos, cuidándonos, porque yo personalmente, hermanos, tengo esa plena confianza en mi Dios y me siento tranquilo y siento que mi espíritu también me da tranquilidad, porque mi don de fe es tan grande que sé que el Dios al que yo creo todo lo puede. Es el Dios que calmó los leones con Daniel. Es el Dios que un horno que lo pusieron a arder 7 veces más de lo normal que ardía, guardó a 3 siervos, las cuales creían en Dios y no quisieron creer en otro. Queridos hermanos, el día de hoy seguimos con el otro consejo, que en la Reina Valera nos dice: no apaguéis al Espíritu. Y en la versión NTV nos dice: no apaguen al Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos 5:3,
Esta es la historia de Ananías y Zafira, aquellos hombres que le mintieron a Dios, que vendieron su propiedad. No sé si se acuerdan de esta historia, una vez en el programa la contamos. Vendieron la propiedad y ellos habían prometido una ofrenda. Y ellos llegaron donde Pedro y le mintieron de la totalidad de la venta. Y dijeron que la habían vendido por menos. ¿Para qué? Para que la ofrenda fuera menos. Pero mire lo que le dice Pedro. Entonces Pedro les dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Esto, queridos hermanos, nos lleva a que entristecer el espíritu es también mentirnos a nosotros mismos. Apagar el espíritu es hacerlo sentir mal. Habemos personas que ni siquiera nos enteramos que el Espíritu vive dentro de nosotros. El Espíritu Santo habita en nosotros. Él no es un viento, no es un fuego, es una persona, hermanos. Y las personas sienten, piensan, se duelen, lloran. Lo que Dios anhela que tengamos es una relación con el Espíritu Santo estrecha, cercana, que ustedes hablen con Él, le diga que lo guíen, que les ayude, que los ponga alegres, que les dé ese gozo que necesitan, que los aleje del mal, que los ayude a discernir cuando están actuando mal. Mire lo que nos dice Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta, porque a lo contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Esto me da a entender, hermanos, que así como Dios se duele, el Espíritu también. Y cuando hacemos doler al Espíritu, hacemos doler a Dios. Y eso es lo que muchos cristianos no entienden, que creen que solo dependen de Dios y de hablar con Dios, y Dios es el que me perdona. No, también tenemos el Espíritu, que es el Espíritu de Dios que nos acompaña cada día. El Espíritu de Dios, hermanos, está hasta en nuestro dormir, porque Él aún así nos habla al corazón. Mire lo que nos dice el salmista en Salmo 16, del 7 al 11. Bendeciré al Señor quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida,
Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Amén por esa palabra. Por eso, hermanos, debemos de confiar en el Espíritu de Dios. Debemos de confiar y también saberlo identificar, porque Él nos habla. Él nos habla cuando nosotros estamos totalmente entregados a Dios. Él nos dice qué es lo que debemos hacer. Él quiere que hagamos lo bueno. ¿Y cómo lo entristecemos? Cuando tiramos para lo malo. Recuerde la historia del principio. Si usted se le olvidó en este momento, ahora que termine el programa, vuelva y escúchela. Dice que hizo división hacia el lodo de la oscuridad y que la llama se fue apagando. Ese vaso somos tú y yo, en manos del alfarero. Pero si cogemos y vamos y nos ensuciamos como los cerdos en el lodo, estamos tirando para la oscuridad. Pero si no dejamos que ese camino se nos divida, sino que seguimos siempre por el camino de la santidad, mantendremos nuestra llama encendida. ¿Y quién estará encendido dentro de nosotros? El Espíritu Santo, y obrará por toda la eternidad. Y nos hará luz, nos hará sal, nos hará justos nuestro espíritu, si lo tenemos alegre, si lo tenemos gozoso, hermanos, si lo tenemos con amor. Nuestro Dios tiene tanta misericordia con nosotros que Él nunca se olvida de la promesa que nos ha hecho, hermanos. Cuando entristecemos al Espíritu, también tenemos consecuencias. Entristecer al Espíritu Santo ocurre al pecar, al desobedecer o al ignorar su guía, lo que trae consecuencias como la pérdida de la comunicación cercana con Dios, la disminución del gozo cristiano, la falta de respuesta en la oración y la pérdida de efectividad en el servicio cristiano. Hermanos, venimos hablando del gozo. El gozo ayuda a que nuestro espíritu esté alegre y hacemos como una comunicación entre el Espíritu Santo y nosotros y mantendremos gozosos. Y no vamos a mantener tristes. Mire lo que nos está diciendo, que cuando estamos tristes, nuestro espíritu también está triste. Entonces en ese momento hay que despertar, hay que cambiar el chip y decir no. El enemigo no se va a burlar de mí. No le voy a dar ese placer. Voy a ponerme gozoso, porque nuestro Dios en su palabra dice, mantengamos siempre gozosos. Y ese gozo se lo transmite al Espíritu Santo y vuelve a su vida, vuelve a su luz, vuelve a su unción y te vuelve la luz que quizás en algún momento la has perdido por desviarte a la oscuridad. Hemos finalizado, hermanos. Espero que usted a partir de este momento su espíritu cambie y cambiemos la tristeza de la humanidad por una bella sonrisa. Padre amado, te damos las gracias en este jueves. Gracias, Dios, porque de mi parte mantengo contento, gozoso, de que cada día escucho tu palabra, de que cada día nos tienes algo diferente. Nunca repites nada, Padre. Siempre, así sea un versículo o dos, nos hablas diferentes. Y mantengo gozoso por eso. Y sé que mi espíritu también. Y te doy gracias. Y mil gracias, Padre, por esas enseñanzas, por corregir mi camino, por enseñarme que en mi camino puedo tener una división hacia un lodo, pero que el Espíritu Santo me va a guiar y me va a hacer seguir derecho, no me va a dejar desviar, me va a hacer caminar
por el camino de la santidad. Gracias, Padre, por salvarme. Gracias por quitarme la esclavitud. Gracias, Padre, por brindarnos todo de ti, porque todo lo que es tuyo, dice tu palabra, que también es de nosotros. Y qué privilegio, Padre, qué privilegio, Dios. Y perdónanos, porque a veces no sabemos que somos ricos, Padre. Muchas veces nos ahogamos en las cosas materiales, pero no dimensionamos que todo el reino tuyo también nos pertenece, que tenemos más poder que cualquier ser humano que no cree en ti. Padre, perdónanos por eso. Perdónanos, Dios, por cada lágrima que arrojamos. Y muchas veces esas lágrimas son a causa de nuestras propias voluntades. Son consecuencias de nuestros errores. Son consecuencias de olvidarnos de ti. Padre amado, perdónanos de corazón. Señor, te pedimos fuerza, te pedimos alegría, te pedimos bendición, te pedimos misericordia, te pedimos tu bondad, te pedimos, Padre, ese don de fe. Te pedimos, Padre Celestial, que cuides cada miembro de nuestras familias, que cuides cada oyente, que bendigas, Padre amado, su caminar, que bendigas ese camino cuando salen de sus casas, aún cuando dan esos pasos en las casas, Padre. Bendice sus hogares, bendices, Padre, cada cuarto, que no se encierre la oscuridad ahí, sino que siempre se haya la luz ahí. Siempre, Padre, que llegue alguien a esa casa, se vea la luz de cada oyente. De cada palabra que tú nos das una enseñanza, Padre, y ayúdanos a ponerla por obra. No nos abandones en estos tiempos difíciles, Padre. No sueltes esta mano, Padre. Te lo pedimos, porque con tus enseñanzas y cada día estamos tratando de ser justos. Te hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.